Bueno, entonces hoy vamos a continuar con los problemas del capítulo 5. Probablemente por tantos exámenes y tareas que tienen, tal vez no han tenido tiempo para estudiar el capítulo 5. Pero bueno, si no se entiende algo, lo terminarán de comprender cuando ya terminen de estudiar este capítulo. Entonces habíamos resuelto el problema 5.1. Ahora vamos a resolver el problema 5.3. Pero antes de leer el enunciado voy a hacer el dibujo de este problema. Es un sistema bloque-resorte que llamamos comúnmente. Linealmente está ahí. Entonces voy a dibujar solamente el resorte, porque después se coloca ya el bloque. Entonces tenemos un resorte horizontal que está soldado en el lado izquierdo. Entonces el problema dice lo siguiente: el resorte horizontal de la figura se estira 0,75 metros a partir de su posición de equilibrio, cuando se le aplica una fuerza de 3.4 newtons. Entonces es la primera parte del problema, ¿ya? Dice, el resorte de la figura se estira. Entonces aquí voy a anotar un valor de x igual a 0,075 metros a partir de su posición de equilibrio, cuando se lo aplica una fuerza de 3,4 newtons. Una fuerza de 3,4 newtons. Voy a seguir leyendo. Luego se fija un bloque de 7 newtons. Entonces, luego se fija un bloque, que lo voy a colocar aquí. Vamos a ir. Vamos a tratar de hacerlo más detalladamente posible la resolución de los problemas, ¿ya? Lo voy a representar con P el peso, ¿ya? Entonces, P, 7 newtons, ¿ya? Tiene un peso, P es el peso de 7 newtons. Entonces, luego se fija un cuerpo de 7 newtons al extremo del resorte y se jala, dice, se jala 0,15 metros a lo largo de la superficie horizontal sin rozamiento a partir de la posición de equilibrio. Ese es el valor de la amplitud, que lo voy a explicar posteriormente. Entonces, la amplitud es 0,15 metros. Punto seguido. Entonces se suelta el cuerpo y ejecuta un movimiento armónico simple. Ahora yo, como no tengo mucho espacio en la pizarra, entonces voy a ir resolviendo inciso por inciso y luego voy a ir borrando, ¿ya? Entonces el inciso A dice, ¿cuál es la constante del resorte? Entonces aquí sí te voy a colocar, entonces el inciso A, tenemos que calcular la constante del resorte, ¿ya? Bueno, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que inicialmente, ¿ya? Inicialmente tenemos un resorte. Lo voy a sacar el bloque, ¿ya? Entonces, a este resorte se aplica, dice, una fuerza de 3,4 newtons. Entonces, agarramos nosotros, estiramos, en otras palabras, el resorte con esa fuerza de 3,4 newtons, ¿ya? Entonces, al estirar con esa fuerza, entonces el resorte se estira, ¿ya? Entonces va a ocurrir de que el resorte se estira, ¿eh? Entonces estoy dibujando yo aquí el resorte ya estirado. Y consideremos que
la distancia que se ha estirado el resorte es justamente esta X. ¿Ya? Si nosotros aplicamos una fuerza a un resorte y producimos un estiramiento X, entonces la constante K lo podemos determinar a partir de la ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke nos dice que la fuerza elástica o restauradora es igual a K por X. No estoy colocando aquí, fíjense, en el signo menos. ¿Por qué? Porque el valor de K siempre tiene que ser positiva. El signo menos simplemente representa que el resorte se estira hacia la derecha, ¿ya? Y hay aquí una fuerza que lo va a equilibrar, ¿no? Entonces hay una fuerza que lo va a equilibrar. Entonces esta fuerza es la fuerza elástica, que en este caso es igual a K por X. Entonces, en este caso del problema nos dice que la fuerza que aplicamos para estirar, esta fuerza externa, es de 3,4 newtons. Por lo tanto, esta fuerza elástica hacia la izquierda también va a tener la misma magnitud, pero de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, F' es la fuerza elástica o restauradora. Y cuando aplicamos esta fuerza de 3,4 newtons, el resorte se estira a una distancia X. Entonces, en el inciso A nos preguntan la constante del resorte. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros despejamos la constante K. Y por lo tanto, la K va a ser igual a ¿qué? A F sobre X. F, en este caso, vale 3,4 newtons. 3,4 newtons. Y X 0,075. 0,075 metros. Entonces, el valor de la K del resorte es igual, a ver, 3.4 dividido 0.075. Sale 45,33. Hay una pequeña variación con los resultados del texto. ¿Ya? Entonces, la K del resorte es 45,3 newton por metro cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice el inciso B? En el inciso B dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo de 7 newtons? Entonces, inciso B, ¿cuál es la fuerza? Puede colocar así una F', ¿ya? Dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre el cuerpo de 7 newtons cuando se va a soltar este cuerpo? ¿Ya? Cuando se va a soltar este cuerpo. ¿Ya? Voy a explicar. Entonces, estos dos datos, la fuerza de 3,4 newtons y el estiramiento de 0,075 metros, sirven solamente para calcular la constante del resorte, nada más. Ahora, ¿qué nos dice el problema? Nos dice que nosotros aquí colocamos un bloque, un cuerpo, dice, ¿ya? Pero vamos a suponer que es un bloque de peso P. Entonces, esta es la posición de equilibrio. Entonces, aquí ahora esta es la posición de equilibrio, X igual a 0. Entonces, fijamos, soldamos este bloque al extremo derecho del resorte, dice, y empujamos hacia la derecha. O jalamos, dice el problema. Voy a volver a leer el problema. Dice, luego se fija un cuerpo de 7 newtons al extremo del resorte y se jala 0,5 metros a lo largo de la superficie horizontal. Entonces, desde aquí nosotros jalamos. ¿Ya? ¿Con qué vamos a jalar? Con una fuerza, desde luego, ¿no? Entonces, jalamos y lo traemos hasta aquí. Entonces, si el problema me dice que yo lo jalo hacia la derecha 1 centímetro y lo suelto, ese centímetro es la amplitud.
Si yo lo jalo 2 centímetros y lo suelto, 2 centímetros es la amplitud. Si yo jalo 3 centímetros y lo suelto, 3 centímetros es la amplitud. En este caso, el problema nos dice que jalamos 0,15 metros. ¿Ya? Entonces, significa que la amplitud es 0,15 metros. ¿Ya? Entonces, nosotros agarramos el cuerpo y jalamos hacia la derecha. ¿Con qué voy a jalar? Yo con una cuerda, digamos, ¿no? Una fuerza F. Entonces, cuando el bloque está aquí, yo lo suelto. Pero el momento que nosotros soltamos, como este resorte, ¿no ve? Este resorte se ha estirado hasta allá, ¿ya? Entonces, ese momento actúa una fuerza elástica en el sentido contrario. Esta fuerza elástica recibe el nombre de fuerza restauradora. Esta fuerza restauradora trata de llevar el resorte hasta la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué me pide en el inciso B? En el inciso B nos pide justamente que calculemos esa fuerza el momento que nosotros lo soltamos. Entonces, el momento que nosotros lo soltamos, esa fuerza F' va a ser igual a K por el valor de A. Es decir, va a ser el máximo valor de la fuerza elástica o la fuerza restauradora. Entonces, esta fuerza F' va a ser igual a la constante por esta distancia, que en este caso es igual a la amplitud. ¿Ya? Entonces, esa fuerza va a ser igual a K, ya conocemos el valor de K, 45,3 newtons sobre metro, por el valor de la amplitud 0,15 metros, con metros se cancela. Entonces, esa fuerza prima, ¿ya?, es igual, lo multiplico esto, con todos los decimales lo estoy colocando, a ver, bueno, 45.3 por 0.15, ¿ya? Esto sale 6,79, que está redondeado a 6.8. Entonces, eso es el inciso B. La fuerza que ejerce el resorte el momento que nosotros soltamos el bloque a una distancia de 0,15 metros del origen. ¿Qué dice el inciso C? El inciso C. ¿Ah? A ver. El inciso C dice lo siguiente. ¿Cuál es el periodo de oscilación después de soltar el cuerpo? Entonces, de aquí lo soltamos el cuerpo y empieza el movimiento armónico simple, ¿no? Riu, 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 ¿no ve? Va y viene, va y viene, va y viene, pasando siempre por la posición de equilibrio. Entonces, una vez de que comience el movimiento armónico simple, tenemos que calcular el periodo, ¿ya? Pero el periodo es igual a 2pi sobre W, donde W es la velocidad angular. Ahora, para un sistema bloque resorte o cuerpo resorte, la velocidad angular es igual a la raíz de la constante del resorte sobre la masa del cuerpo. Entonces, en este caso, yo voy a calcular esa velocidad angular, va a ser igual a la raíz. La constante es 45,3. ¿Ya? Ahora, no tenemos la masa porque nos da de dato el peso, pero nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no ve? Entonces, la masa es el peso sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, aquí yo tengo que poner, en vez de la masa, el peso, que son los 7, no estoy colocando la unidad, si quieren lo colocamos, newton sobre metro, la K, estos son 7 newtons, y aquí es 9,81 metros sobre segundo cuadrado.
Entonces, Newton, Newton, metro, metro, y la velocidad angular se expresa en radianes por segundo. Lo vamos a tener en radianes por segundo. Veamos cuánto sale esto. Entonces, 45.3 por 981. Dividido 7. Raíz sale 797. 797 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Entonces ahora el periodo es 2pi sobre W, pero W es 7,97. No estoy colocando unidades, pero las unidades del periodo son segundos. Entonces ahora dividido 2pi entre 7,97 por 2 por 2n de pi igual. Sale 0,78, 0,79. Entonces, el periodo es 0,79 segundos. Ya tenemos el inciso A, el inciso B, el inciso C. ¿Qué nos pide el inciso D? El inciso D dice, ¿cuál es la amplitud del movimiento? A, B, C, D. La amplitud del movimiento es 0,15 metros. Siempre es la distancia máxima que nosotros jalamos y soltamos el cuerpo. Ahora, el inciso E dice, ¿cuál es la máxima velocidad del cuerpo en vibración? Entonces me está pidiendo la velocidad máxima. Ahora tengo que borrar porque ya no tengo espacio. Entonces voy a borrar esta parte hasta aquí. Entonces, en el inciso E debemos calcular la velocidad máxima. Todavía no estamos utilizando la ecuación del movimiento armónico simple, que es la solución de la ecuación diferencial de segundo grado. Estamos utilizando otro tipo de ecuación, ¿ya? Entonces, para este capítulo hay que hacer un buen formulario porque las ecuaciones que se utilizan son muchísimas, ¿ya? Entonces, difícilmente vamos a aprender de memoria. Entonces, para la velocidad máxima, yo tengo la siguiente ecuación, ¿ya? Que la velocidad es igual a más menos W, que es la velocidad angular, por raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado. ¿Ya? Esta ecuación me permite calcular la velocidad para cualquier valor de X. ¿Ya? Para cualquier valor de X. Porque la velocidad angular es constante, que ya lo tenemos calculado, 7,97. La amplitud también es constante, que es igual a 0,15 metros. Entonces, lo que varía es la X. Ahora, cuando me pide la velocidad máxima, es porque X es 0. ¿Cuándo tiene el cuerpo la velocidad máxima? Cuando pasa por la posición de equilibrio. Entonces, aquí es la velocidad máxima. ¿Ya? Y en el extremo, aquí es la velocidad igual a 0. ¿Ya? Entonces, la velocidad máxima siempre se lo tiene cuando X es igual a 0 o cuando pasa por la posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, si X es 0, entonces no va a quedar que la velocidad máxima, siempre colocamos aquí los signos, no es obligatorio, ¿ya? Pero cuando nosotros calculamos la velocidad máxima, siempre lo colocamos el signo más y menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener una velocidad máxima positiva cuando la partícula esté pasando de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, velocidad máxima positiva. Pero cuando vuelva de derecha a izquierda y pase por el centro, vamos a tener la velocidad máxima negativa, ¿ya? En todo caso, la velocidad máxima es igual a W por A simplemente, porque de aquí sale A de la raíz.
Entonces, esto va a ser igual a más menos. W vale 7,97. 7,97. Y A vale 0,15. Entonces, la velocidad máxima es igual a más menos. ¿Ya? En el resultado de este inciso hay un pequeño error aquí en el texto que ya me di cuenta esta mañana. ¿Ya? Entonces, esto sale 7,97 por 0,15, sale 1,2 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, les dije que la velocidad máxima siempre en el centro. Si me pide calcular la velocidad máxima, yo hago x igual a 0. ¿Ya? Y la velocidad, ¿cuándo va a ser 0? En este punto. Porque este punto, ¿cuánto vale x? Vale igual a a. Entonces, a al cuadrado menos a al cuadrado, 0. ¿Ya? Lo contrario ocurre con la aceleración. Aquí la aceleración tiene su valor máximo en el extremo. Y aquí en el centro la aceleración vale 0. ¿Ya? Entonces, esas cositas hay que saberlos de memoria. Muy bien, hay un inciso más. A, B, C, D, E, F. ¿Qué dice el inciso F? ¿Cuál es la máxima aceleración del cuerpo? Me está pidiendo la aceleración máxima. Para calcular la aceleración en función de x tenemos la siguiente ecuación. ¿Ya? La aceleración es igual a menos w al cuadrado por x. ¿Ya? Voy a borrar un poquito más esta parte. Entonces vienen tantas ecuaciones. Entonces, para calcular la aceleración en función de x, tenemos esa ecuación. Entonces, si el problema me pide la aceleración máxima, entonces yo ya sé que la aceleración máxima es en el extremo derecho o en el extremo izquierdo. ¿Vale? Entonces, aquí en el lado derecho, el valor de A es positivo. Y en el lado izquierdo, el valor de A es negativo. Por eso nosotros también cuando calculamos la aceleración máxima colocamos más menos W al cuadrado por A. Entonces la aceleración máxima siempre va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por A. ¿Por qué? Porque aquí en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, X es igual a A. Y ahí es donde tenemos la aceleración máxima. Entonces ahora reemplazamos. Tenemos más menos el valor de 797 al cuadrado y el valor de A que es 0,15. Las unidades de la aceleración máxima van a ser metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto sale esto? 7,97 al cuadrado. Por 0,15. Eso sale 9,528, aproximadamente redondeado, 9,53. Entonces, este valor corre 9,53 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma está resuelto el problema. ¿Ya? Que también se lo podía haber resuelto de otra forma, utilizando las ecuaciones que hemos encontrado para el movimiento armónico simple, que está en función de W, seno, ángulo de fase, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, ahora vamos a borrar y vamos a hacer otro problema. Poco a poco nos vamos introduciendo. ¿Ya? A un comienzo resulta un poquito complicado esto, pero habrá que dedicarle un tiempito al estudio de este tema y va a ver que no hay nada difícil en esta vida. ¿No? Nada imposible. Entonces ahora voy a pasar al problema el 5,4 es el 5,5 es de un péndulo simple, eso vamos a hacer la próxima semana. Entonces vamos a pasar al 5,7.
al 5,7 y voy a hacer primero el dibujo. Es de un resorte vertical en este caso. Panicito no puede hacer. Tenemos un bloque. Entonces les decía, si nosotros tenemos un resorte vertical que está soldado en la parte superior, si yo, digamos, cuelgo un bloque aquí en la parte inferior, el resorte algo se va a estirar. ¿No? Algo se va a estirar. Desde luego que si, digamos, si es un resorte muy grueso, ¿ya? Y es de acero, si yo cuelgo aquí 1 kilo, no pasa absolutamente nada, ¿no ve? Ni siquiera se va a mover. Pero en la mayoría de los casos, digamos, si el resorte no es muy grueso, ¿ya? Es un resorte delgado, entonces yo coloco un bloque aquí, se va a estirar un poquito, ¿ya? Entonces, cuando se ha estirado ese poquito, para nosotros, esa es la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, ahora, hay algunos autores que representan cuando el movimiento es vertical con Y, ¿ya? Entonces, digamos, Y igual a 0, ¿ya? Pero indistintamente nosotros podemos utilizar la variable X, ya sea que el movimiento sea vertical o horizontal. Entonces, para no confundir con otra variable, yo voy a seguir estudiando X. Entonces, ahora, pero para mí X está representando el eje vertical, ¿no? Entonces, esta es mi posición de equilibrio, diré, aquí es X igual a 0. Entonces, de esta posición de equilibrio, ¿ya? Para arriba es X positivo y para abajo es X negativo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros estiramos? Exagerando, desde luego, siempre un poco, ¿no? Entonces, en este caso del problema, se estira 10 centímetros. Esta distancia viene a ser la amplitud. $10 ¿ya? Bueno, voy a leer el problema para que se termine de comprender. Entonces dice, un cuerpo de 100 gramos de masa. Por aquí lo vamos a anotar. Masa, 100 gramos. ¿Ya? Entonces, en la masa de este cuerpo. Un cuerpo de 100 gramos de masa cuelga de un largo resorte helicoidal, como indica la figura. Cuando se tira él 10 centímetros por debajo de su posición de equilibrio y se abandona a sí mismo, oscila con un periodo de 2 segundos. Esto nos está dando el periodo. En estos problemas tenemos que leer bien el problema e interpretar bien el problema antes de resolverlo, ¿ya? Entonces nos dice, el problema nos dice que nosotros tiramos o jalamos hacia abajo el bloque 10 centímetros, ¿ya? Entonces el problema, voy a volver a leer, dice, cuando se tira de él 10 centímetros por debajo de la posición de equilibrio y se abandona a sí mismo. ¿Qué significa eso? Que nosotros agarramos el bloque, por decirles, jalo yo el bloque hasta aquí 10 centímetros y lo suelto. Para nosotros ese instante es el tiempo t igual a 0. ¿Ya? Es decir, si yo tendría que controlar el periodo de movimiento o el periodo de oscilación de este péndulo, porque en realidad va a ser un péndulo, entonces yo tengo que controlar el periodo de este bloque que sube y baja. Entonces, antes de soltarlo yo, ¿ya? Suelto y pongo en marcha el cronómetro. Y empiezo. ¿Cuál va a ser el periodo? Cuando suba, pase por acá, suba 10 centímetros, vuelva aquí y retorne aquí. Ese es el periodo. ¿Ya? Entonces, para nosotros el tiempo t igual a 0, excepto que el problema me indique otra cosa, porque el problema me puede decir que el tiempo t igual a 0
es cuando el cuerpo o el bloque se encuentra 5 centímetros por debajo, 10 centímetros por arriba, 2 centímetros para arriba, 1 centímetro por abajo. Como el problema no nos indica absolutamente nada, nosotros siempre vamos a suponer y vamos a considerar que el tiempo t igual a 0 es el momento que abandonamos o que soltamos el cuerpo o el bloque de masa m. Y por lo tanto, si nosotros hemos jalado de la posición de equilibrio hacia abajo 10 centímetros, esos 10 centímetros es la amplitud, les decía. Si yo hubiese jalado 20 centímetros y lo soltaba, esos 20 centímetros es la amplitud. Entonces, en este caso, la amplitud es solamente los 10 centímetros, ¿ya? Entonces, para t igual a 0, x va a ser igual a a. ¿No? Aquí, miren, me voy a anotar. Para t igual a 0, x es igual a a para nosotros. ¿Por qué para t igual a 0, x es igual a a? Porque en este punto, el valor de x es igual a la amplitud, ¿ya? Entonces, para t igual a 0, x igual a a. Muy bien. Ahora recién voy a seguir leyendo las preguntas, ¿ya? Entonces, ahora el problema está claro. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿ya?, que está colgando del extremo inferior de un resorte de 100 gramos. Jalamos ese cuerpo 10 centímetros, lo soltamos y empieza el movimiento armónico simple con un periodo de t igual a 2 segundos. Primera pregunta. ¿Cuál es su velocidad al pasar por la posición de equilibrio? Dice, ¿cuál es la velocidad al pasar por la posición de equilibrio? Entonces, cuando nosotros lo soltamos, cuando esté pasando para arriba, justo en la posición de equilibrio, su velocidad va a ser máxima, ¿ya? Entonces, he dicho, siempre cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad es máxima. Entonces, en el inciso A, lo que yo tengo que calcular es la velocidad máxima, que es igual a esta ecuación, ¿no? Más menos W raíz de A al cuadrado menos X al cuadrado. Lo estoy utilizando yo. Siempre tenemos que tratar de utilizar la ecuación más sencilla y la ecuación más fácil. ¿No ves? Bueno, entonces en este caso, yo sé que la velocidad al pasar por la posición de equilibrio es la velocidad máxima. Entonces, ¿cuál ecuación me conviene usar? Esta ecuación, ¿no? Entonces, como ahora X nuevamente 0, entonces me queda que esto va a ser igual a más menos W por A. Conozco la amplitud, que es 10 centímetros. Me falta conocer la velocidad angular, ¿ya? Pero ahora, la velocidad angular está relacionada con el periodo. Ya dije que el periodo es 2pi sobre W. Entonces, de aquí, si nosotros despejamos W, va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Como tenemos de dato el periodo, nos dicen que son 2 segundos. Entonces, 2pi sobre 2 segundos. Entonces, ahora 2 con 2 se cancela y esto queda pi radianes sobre segundo. Porque las unidades de la velocidad angular siempre son radianes sobre segundo. Entonces, W es pi, desde luego pi es 3,14, ¿no? Entonces, 3,14 radianes sobre segundo. Entonces, como ya tengo la velocidad angular, entonces ahora me voy a calcular la velocidad máxima. Entonces, la velocidad máxima nuevamente va a ser más menos el valor de W. Tengo pi, ahí lo voy a colocar aquí en la unidad de radianes sobre segundo, por la amplitud. En este caso no es necesario convertir a metros. ¿Ya? Si yo quiero lo convierto, si no lo dejo. Entonces tengo 10 centímetros. Entonces la velocidad va a ser igual a 10 veces pi centímetros sobre segundo. Entonces ya tenemos el inciso A. ¿Qué me pide el inciso B? El inciso B me dice cuál es su aceleración cuando se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio.
me está pidiendo la aceleración cuando se encuentra 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, cuando se encuentra aquí, diremos, en esta parte, cinco centímetros, ¿dónde cita? Hagan más bonito. Entonces, cuando el bloque a esto lo vamos a llamar, ¿ya? Entonces, en el inciso B debemos calcular la aceleración cuando dice X positivo, porque me dice por encima, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con el signo. Si me hubiese pedido la aceleración cuando el bloque se encuentra 5 centímetros por debajo, entonces yo aquí tengo que colocar el signo menos. Pero en este caso me dice 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio. Entonces esta X ahora es positivo. Entonces ahora la aceleración viene dada por esta expresión, menos W al cuadrado por X. Entonces ahora va a ser igual a menos, ¿cuánto vale W? Vale allá pi, ¿ya? Pi al cuadrado. ¿Y cuánto vale X? 5 centímetros, ¿ya? Entonces aquí fíjense, esto es pi radianes sobre segundo. Entonces va a quedar radianes cuadrados sobre segundo cuadrado, pero el radian es una unidad abstracta que no se lo coloca. Entonces queda en el denominador segundo cuadrado. Y las unidades de la aceleración van a ser en este caso centímetros sobre segundo cuadrado. Fíjense, aquí yo no coloco el signo más menos porque no es la aceleración máxima. Entonces solamente coloco este signo menos, ¿ya? Entonces ahora la aceleración va a ser igual a menos 5 veces pi al cuadrado, pero esto es centímetros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos calculada la aceleración cuando el cuerpo se encuentra 5 centímetros por encima. Entonces, la aceleración es negativa por encima y por abajo va a ser siempre positiva. Finalmente hay un inciso C. Dice, si se está moviendo hacia arriba, ¿cuánto tiempo tarda en desplazarse desde un punto situado a 5 centímetros por debajo de su posición de equilibrio a otro situado 5 centímetros por encima de él? Bueno, el periodo no depende del valor de X. Por lo tanto, para el inciso C, tenemos que calcular el tiempo, ¿ya?, cuando X es igual a 5 centímetros. Porque X siempre es el valor a partir de la posición de equilibrio. Entonces, en este caso me dice el tiempo que tarda desde menos 5 hasta más 5. ¿Y cuál es la distancia arriba o abajo de X? Es 5. Por lo tanto, X vale 5 centímetros, ¿ya? Tomamos el valor positivo, ¿por qué? Porque nos dice 5 centímetros por encima, ¿ya? Ahora, ¿de cuál ecuación calculamos el tiempo? Fíjense aquí, no tengo yo ninguna ecuación, ¿no es? Entonces, para calcular, yo ahora voy a borrar, ¿ya?, lo voy a dejar aquí, el inciso C nos falta calcular. Tenemos que calcular el tiempo, ¿ya?, cuando X sea 5 centímetros. Entonces ahora no me sirve ninguna de estas ecuaciones, porque no hay ninguna que esté en función del tiempo. Entonces, ¿cuál ecuación vamos a utilizar ahora? Nos vamos a la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. ¿Cuál es esa ecuación? Nos dice que X es igual, ¿ya?, a A por el coseno de WT más tita C, ¿ya? Esta ecuación siempre lo tenemos que utilizar, ¿ya? Podría yo haber utilizado esta ecuación para calcular la velocidad y la aceleración, pero he optado por las otras ecuaciones que son más sencillas. Pero cuando yo tengo que calcular el tiempo en función de X,
no tengo otra alternativa que utilizar esta ecuación. ¿Ya? Entonces, para esta ecuación, ¿qué tengo que conocer yo? El valor de X. Conocemos, 5 centímetros me da. El valor de A, conocemos, ¿cuánto vale? 10 centímetros. ¿Ya? El valor de W, conocemos. Le volá, pero aquí lo voy a anotar. El valor de W era... Sí. Pi. Era pi. Era pi, Inge, pi. Exactamente. Entonces, era pi radianes por segundo. Entonces, pero no conozco el ángulo de fase. El ángulo de fase siempre se lo calcula para el tiempo t igual a 0. ¿Ya? El problema me tiene que decir, si para t igual a 0 se encuentra en tal parte, entonces, en base a esa información, calculamos el ángulo de fase. Bueno, ahora, en este caso, les decía que el problema no me dice cuándo es el tiempo t igual a 0. Entonces, nosotros suponemos que para t igual a 0, x es igual a a. Es decir, que este momento que abandonamos o soltamos el bloque, el tiempo es t igual a 0. Entonces, ahora voy a colocar aquí, fíjense. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrar que para nosotros el ángulo θ 0 es 0 grados. ¿Ya? Entonces, para t igual a 0, entonces, ¿ya? X es igual a A. Entonces, a partir de esta ecuación yo escribo, en vez de X, A igual a A coseno, ¿ya? Entonces, aquí T se hace 0. ¿No? Entonces, decimos, para T igual a 0, entonces aquí reemplazamos 0, 0. Entonces, 0 más θ 0 queda θ 0. Esta A traemos aquí a dividir. Entonces, queda A sobre A igual a coseno de θ 0. Esto es 1 igual a coseno de θ 0. ¿Cuánto tiene que valer este ángulo para que el coseno sea 1? Pues ese ángulo tiene que valer 0 grados. ¿No? Entonces, θ 0 tiene que valer 0 grados. Porque el coseno de 0 es 1. Entonces, de esa forma estamos demostrando que el ángulo de fase es 0. ¿Ya? Realmente esto no se hace, porque para este problema nosotros tenemos que saber que el ángulo de fase es 0. Pero como estamos empezando recién a resolver los problemas, entonces tenemos que hacer todo. Yo no puedo obviar absolutamente nada. ¿Ya? Entonces ahora, mi ecuación queda de la siguiente forma. X igual a A coseno BWT simplemente. Entonces ahora, a partir de esa ecuación, yo voy a calcular el tiempo. Entonces reemplazo, en vez de X, me dice 5 centímetros. Entonces colocamos 5 igual. A vale 10. Y W vale pi. Entonces yo tengo aquí pi por t. Si este 10 yo traigo aquí a dividir, voy a tener 5 entre 10, voy a tener 0,5. 0,5 igual al coseno de pi por t. Todo esto representa un ángulo, digamos un ángulo alfa. Entonces esto es igual a coseno de alfa. Entonces ahora tengo que ver cuánto tendrá que valer alfa para que sea 0,5. Entonces tampoco, bueno, a un comienzo tampoco esto sabe de memoria. Digamos, yo sé de memoria cuánto vale el coseno de 0, de 30, de 50, de 90, de 120, de 180, de 270. Lo mismo con el seno, ¿no ven? Pero bueno, si usted no lo sabe, entonces agarra una máquina, ¿no? Entonces yo digo, a ver, esto el ángulo vale 60 grados, ¿no? Si yo pongo, por decir, 0,5 función inversa, me da 60 grados. Entonces yo sé que el coseno de 60 grados vale 0,5. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Decimos que pi por t tiene que ser igual a 60 grados. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí 60 grados, coseno de 60 es 0,5. Cumple, ¿no? Entonces colocamos, fíjense, pi por t igual a 60 grados. Pero esto lo vamos a convertir a radianes. Entonces, ¿qué colocamos? Sabemos nosotros que pi radianes tienen 100 al revés.
Entonces, pi radianes tiene 180 grados. ¿Ya? Entonces, yo para calcular el tiempo, el ángulo debe estar en radianes, no puede estar en grados. Pero para sacar el coseno o el seno, puede estar en grados o puede estar en radianes, ¿no? Entonces, a ver, grados con grados se cancela. Esto con esto se cancela. Pi con pi se cancela. Entonces, me queda que el tiempo es igual a 6 sobre 18. Y esto es igual a 1/3 de segundo. ¿Ya? Entonces, en el inicio C, el tiempo que tarda el cuerpo o el bloque en subir los 5 centímetros por encima de la posición de equilibrio es igual a 1/3 de segundo. ¿Ya? Bueno, a ver, ¿qué hora es? ¿Vamos a aguantar un problema más? ¿O ya se me han cansado? Ya, un problema más vamos a hacer. Aguantemos, ¿ya? Aquí en mi cuarto es un horno, pero ni modo, no queda horno. De que se abre la cortina, entra mucha luz y ya no se ve la pizarra. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por favor, métanlo, aprovechen mientras yo estoy borrando la pizarra, mientras yo estoy preparando el otro problema. Entonces ahora vamos a hacer el 5-7, el 5-10 más lo metamos. El 5-10. Voy a hacer el dibujo del 5-10. 5-10. Normalmente estamos haciendo problemas diferentes. A ver. Utilicemos aquí los colores. Tenemos un bloque. Bloque. Y ahora tenemos dos resortes. Un resorte, otro resorte. O sea, si el resorte tiene una constante. Esa es la figura. A ver, ahora voy a leer y después vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Dice, un bloque de masa igual a 5 kilos. Entonces, la masa es igual a 5 kilos. Descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento, unida a dos resortes de constantes. K1 dice 1000 newton sobre metro. Y K2 igual a 2000 newton sobre metro, que inicialmente no tienen ninguna deformación. Si los resortes no están ni estirados ni comprimidos, ¿ya? Están con su longitud original. Ver figura 5.19. Esta es la figura que está en el texto y que está en la pizarra. Punto seguido. Si desde la posición de equilibrio se jala 5 centímetros hacia la derecha, ¿ya? Esta es la posición de equilibrio. Vamos a remarcarlo siempre, ¿ya? Entonces, en este punto, para nosotros, X es igual a 0. X es igual a 0. Entonces, esa es la posición de equilibrio. Entonces dice, ¿dónde está? Si desde la posición de equilibrio se jala 5 centímetros hacia la derecha y se suelta. Entonces, si yo este bloque jalo hacia la derecha, lo que va a ocurrir es, estoy comprimiendo el resorte de K2 y estoy estirando el resorte de K1. ¿Ya?
Entonces, ustedes esto más o menos ya se ubican perfectamente porque ya han aprobado la mayoría física 1 en el capítulo de trabajo y energía. ¿No? Entonces, fíjense, si yo jalo el bloque hacia la derecha 5 centímetros, entonces el resorte de K2 se está comprimiendo 5 centímetros y el resorte de K1 se está estirando 5 centímetros. En este caso, la compresión del resorte del lado derecho es igual al alargamiento del resorte del lado izquierdo. ¿No ve? Entonces, en este caso es la misma. Me dice esa que X es igual a 5 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros... A ver, voy a escribir aquí nuevamente. ¿Ya? Voy a hacer el dibujo. Un poquito más, como estoy empezando aquí, entonces un poquito más allá así. ¿Ya? Pero no lo vamos a hacer. Digamos, esta era la posición original. Así con segmentado, es la posición original. Entonces yo lo jalo hacia allá. Entonces digamos que lo hemos jalado hasta aquí, exagerando. ¿Ya? El rojo, aquí está. Entonces, digamos que lo he jalado hasta aquí. Vamos a exagerar para que se pueda ver bien. Hasta ahí. Entonces lo que hemos hecho ahora, este valor, les decía, va a ser igual a A. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué es lo que hago? Jalo hacia la derecha este bloque de masa M, ¿ya? Y lo que hemos provocado es de que este resorte se comprima. ¿No? En cambio, este otro se estira. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se ha estirado este resorte? Nos dice un valor de X igual a 5 centímetros. Pero, si yo agarro, lo he estirado 5 centímetros, ¿ya? Y lo suelto, entonces este bloque, si yo jalo 5 centímetros, el resorte del lado izquierdo se estira 5 centímetros y lo suelto o lo abandono. Entonces, ese valor de X es igual a la amplitud. ¿Ya? Entonces, nuevamente decimos que la amplitud es igual a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, que quede claro. Entonces, aquí nosotros hemos estirado, fíjense, este resorte que estaba aquí inicialmente, es el valor de X igual a. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Más se entiende si yo les digo que si yo comprimo 5 centímetros el resorte de K2, el resorte K1 se va a estirar ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a borrar esto. Ya sabemos que eso es igual a. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, ¿ya?, comprimimos el resorte de K2 y estiramos el resorte de K1? Entonces, aquí va a actuar una fuerza, ¿ya? Una fuerza que va a ser igual a menos K sub 1 por X, ¿ya? Esa fuerza elástica tiene este sentido. ¿Por qué? Porque esta fuerza trata de traer al resorte a su longitud original. En el segundo resorte va a actuar también otra fuerza en esa dirección, ¿ya? Entonces aquí esta fuerza F2 va a ser igual a menos K2 por X. X es la misma. ¿Por qué? Porque la misma longitud que se estira el resorte del lado izquierdo, se comprime el resorte del lado derecho. Entonces, eso es lo que tenemos que escribir. Que las dos fuerzas que actúan son F1 igual a menos K1 por X y F2 igual a menos K2 por X. ¿Por qué aquí colocamos el signo menos? ¿Ya? Porque son fuerzas que tienen sentido contrario al desplazamiento. El bloque lo hemos desplazado hacia la derecha y estas fuerzas actúan hacia la izquierda. Por eso sí o sí tenemos que colocarlo el signo menos. ¿Ya?
Entonces, una vez de que hacemos eso, aplicamos la segunda ley de Newton al sistema. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de las fuerzas, entonces vamos a tener menos K sub 1 por X menos K sub 2 por X igual a M por A. ¿De acuerdo? Ahora, esto yo puedo factorizar X y factorizar el signo. Entonces yo voy a escribir menos, entonces aquí tengo K sub 1 más K sub 2 por X igual a M por A. ¿Ya? Finalmente, bien, yo puedo agarrar este término y lo llevo al lado derecho. Entonces voy a tener MA más paréntesis K sub 1 más K sub 2 igual a 0. Ahora vamos a dividir entre la masa, ¿no? Entonces, si dividimos entre la masa, aquí se va a hacer 0, ¿no? Entonces me va a quedar la aceleración más K sub 1 más K sub 2, todo eso sobre M por X igual a 0. Pero la aceleración es igual a ¿qué? A la derivada segunda de X respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo escribir, a ver, para que me vean mejor. Entonces la aceleración, les decía, es igual a ¿qué? A la derivada segunda de X respecto al tiempo 2 veces. Esa es la aceleración lineal. ¿Ya? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Por aquí expresamos de esa forma. Entonces, más. Ahora tenemos K sub 1 más K sub 2 sobre M, todo esto por X, igual a 0. Fíjense, ¿qué es esto? No es nada más la ecuación diferencial de segundo grado, de segundo orden, para el movimiento armónico simple. Entonces, en la mayoría de estos sistemas y de estos problemas, lo que tenemos que tratar es de armar esta ecuación, ¿ya? Porque una vez de que armamos esa ecuación, el problema está resuelto. Entonces, ahora todo este término, ¿ya? Es decir, K sub 1 más K sub 2 sobre M, ¿ya? Todo ese coeficiente, diremos, o ese término que preside a X, es igual a la velocidad angular al cuadrado, ¿ya? Entonces, la velocidad angular al cuadrado es igual a K sub 1 más K sub 2 sobre M. Entonces, de aquí decimos que la velocidad va a ser igual a raíz de K sub 1 más K sub 2 sobre M. ¿Ya? Entonces, podemos calcular este valor. ¿Por qué? Porque conocemos las constantes y conocemos también la masa. Entonces, tenemos aquí 1000, ¿no? Más 2000 y la masa es 5 kilos. Entonces, de ahí encontramos la velocidad angular, que va a ser igual a 3000 entre 5, 3000 dividido 5, que es 600 raíz, sale 24,5. Entonces, ya tenemos la velocidad angular del movimiento, ¿no? Pero bueno, veamos ahora qué es lo que pregunta este problema, ¿ya? Entonces ya hemos dicho, si desde la posición de equilibrio se jala 5 centímetros a la derecha y se suelta. Entonces, determinar, ¿ya? Determinar. Yo me he ido ya a resolver el problema sin leer los incisos, ¿ya? Entonces dice en el inciso A, si se trata de un movimiento armónico simple. Entonces, en el inciso A dice determinar si es un más, movimiento al socialismo, ¿eh? Entonces nos pide determinar si es un movimiento armónico simple. Entonces, para eso es lo que hemos hecho todo esto. La sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Llevamos esto al otro lado y expresamos. Si nosotros expresamos ya
que el movimiento de este sistema bloque dos resortes está dada por esta ecuación diferencial de segundo grado, entonces hemos demostrado que sí es un movimiento armónico simple. Entonces el inciso A está resuelto con esa ecuación. El inciso B dice el periodo de oscilación del movimiento. Inciso B, el periodo. Bueno, para el periodo ya está fácil. ¿Por qué? Porque ya conocemos la velocidad angular. Entonces, el periodo es 2pi sobre W. Entonces, el periodo va a ser 2pi dividido 24,5. Y eso va a salir en segundos. Entonces, tenemos esto al numerador por 2 y por pi. Igual 0,26. Entonces, el periodo es 0,26 segundos. Hay un inciso más. Dice las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento. Cuando el problema nos pide encontrar las ecuaciones del movimiento, debemos encontrar tres ecuaciones. X en función de t, b en función de t, y finalmente la aceleración en función de t. Entonces, si pide el problema encontrar o encuentre las ecuaciones del movimiento, debemos encontrar estas tres ecuaciones, X, B y A, en función del tiempo. Muy bien. Ahora, la solución de esta ecuación, fíjense, voy a borrar esto necesariamente porque no tengo otro espacio, ¿ya? Entonces, voy a borrar todo esto. Entonces, les decía, la solución de esta ecuación que nosotros siempre vamos a utilizar es X igual a A por el coseno de BWT más θ 0. X cualquier valor a partir de la posición de equilibrio, a la derecha o a la izquierda. A la amplitud. W la velocidad angular y θ el ángulo de fase. Nuevamente para este problema vamos a considerar que el tiempo t igual a 0 está en este punto. ¿Ya? Es decir, yo jalo hacia la derecha el bloque 5 centímetros y lo suelto. Entonces, ese es el tiempo t igual a 0. Entonces, para nosotros, nuevamente, para t igual a 0, x es igual a a. Y bajo esta condición, si para t igual a 0, x es igual a a, entonces el ángulo de fase es 0 grados. ¿Ya? Para este problema también el ángulo de fase es 0 grados. Entonces, nuestra ecuación, la primera ecuación, será x igual a a. ¿Cuánto vale a? Vale 5 centímetros. Lo voy a expresar en metros. Entonces va a ser 0,05. Es decir, los 5 centímetros lo divido entre 100 y tengo 0,05. Por el coseno de WT. Pero de una vez yo voy a reemplazar aquí el valor de W. ¿Ya? El valor de W era 24,5. No me olvido. 24,5. A ver, tenía eso en algún lado. No lo tengo. No lo tengo. Pero creo que era 24,5. ¿Ya? Entonces, T. Entonces, la primera ecuación es X igual 0,05 expresado en metros, ¿no? Aquí yo sé que esto está expresado X en metros. Por el coseno de W, que es 24,5 por T. Entonces, dije la ecuación X en función del tiempo. Entonces, esta ecuación está en función del tiempo. No hay ninguna otra variable, solamente el tiempo. Para encontrar ahora la segunda ecuación, que viene a ser la velocidad. Entonces decimos, la velocidad es igual a la derivada de X respecto al tiempo. Y esto va a ser igual. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, ¿no?
Entonces vamos a tener 0,05 por 24,5. No tengo menos. Entonces ahora multiplico 0,05 por esto, porque es la derivada de seno por la derivada de esta función, de este ángulo, que va a ser simplemente 24,5. Yo ya lo voy a hacer en forma directa para no cansarles mucho, ¿ya? Entonces va a quedar aquí, menos, multiplico 0,05 por 24,5. Y eso me sale menos 1,22 seno. Puedo ponerle un paréntesis porque todo esto es el ángulo. ¿Ya? Y esto va a estar ¿en qué? En metros por segundo, porque es la velocidad. Y finalmente la aceleración, la ecuación para la aceleración. Entonces la aceleración va a ser la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La derivada del seno es coseno, entonces se mantiene el signo menos, pero ahora multiplicamos esto por 24,5. Por 24,5. Y es 30. Entonces decimos menos 30, otra vez el coseno de 24,5 por t. Y esto ahora va a ser en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, de esa forma, hemos encontrado las tres ecuaciones. ¿Ya? Estas tres ecuaciones me permiten calcular el valor de x, de b y de a en función del tiempo. Es decir, para t0, para t5 segundos. El valor máximo, por ejemplo, de la aceleración va a ser simplemente más menos 30. El valor máximo de la velocidad va a ser más menos 1,22. ¿Ya? Bueno, entonces, mis queridos alumnos, con esto vamos a terminar la clase. ¿Ya? Y el próximo lunes continuamos con la resolución de problemas de este capítulo. A ver si ya está un poquito más alivianados para que les den una leída o una repasada. ¿Ya? Bueno, la clase tal vez sea un poquito cansador, pero bueno, no queda otra. Tenemos que hacer el sacrificio. Aquí voy a parar la grabación y si quieren hacerme alguna consulta, por favor me lo hacen, ¿ya?